Lo que me motiva es la situación de la democracia. Un hombre ya en mi situación de edad de crecimiento tiene muchísimas experiencias, pero una de las fundamentales es vivir la democracia, tratarla de participar, aglutinar las diferencias de pensamientos y sin duda alguna, luchar por algo que te ha dado siempre la forma de vida, que es la sección 42 o el magisterio. Pues sin duda alguna es esa. El vivir la democracia, los procesos que te dan una gran oportunidad por forma histórica en el CENTE de poder participar con una planilla y de buscar un cambio en lo que siempre has anhelado. Me acuerdo mucho que no daban mucho por esa planilla. Se manejan siempre los códigos institucionales, los que han trabajado. Yo soy un maestro que me jubilo en el 15, la campaña inicial en el 22. Pero tengo un equipo muy sólido. Recuerdo muy bien la gente que me alentó, la gente que trabajaba día a día por estar pegado y que un proyecto fuera asignado. Tengo muy presente la situación de que no tienes que tener los que tienes el gran capital económico, la estructura organizativa, pero que tengas un empuje. Lógico que en el camino a lo mejor vas a presentar cierto desánimo de algunas de las gentes que no encontraron a lo mejor en tu proyecto cierto detalle, pero la verdad lo que más me motiva, siendo alguno, es la gente que trabajó junto conmigo para este éxito. Éxito único a nivel país. Un secretario general jubilado que se había dejado 7 años sin tener contacto con mucha sociedad, pero con un gran potencial. La gente que confía en ti. Miren, hay gente que entiende, sobre todo jóvenes o maestros un poquito ya de mi edad, que cuando toman la sintonía de cambio piensan que sindicato es gobierno, que sindicato es pensiones, que sindicato es hacienda y que el sindicato es mágico. A mí me tocó el sindicato de poder absoluto en la forma institucional. Pero uno de mis grandes retos era transformar la transparencia. Transparencia económica. Los sindicatos habían dejado su esencia, y me voy a mi época estudiantil. Te configuraban para que era un sindicato. Y ahora teníamos un sindicato mercantil. Un sindicato donde todo te dejaba ganancias. Y voy a lo medular. Un sindicato donde la mayoría son jubilados. Y un sindicato donde sacamos cuentas millonarias. Donde un líder sindical podía tener diario más de 120,000 pesos para disponer prácticamente lo que quisiera. Creo que era transparentar, quitárselo y decir, hey, si no, ya le corresponde a los jubilados, no está estipulado. Son de las 57 secciones del país, 2 o 3 solamente conservaban ese tipo de pago. Entonces era quitarlo, algo que me parecía injusto por muchos años atrás. Recuerden que uno de los grandes retos es que hay 3 momentos, 3 magisterios distintos. Aquel que tuvo todas sus bonanzas, a que te agarras siempre intermedio en forma de transición, y aquel otro que fue totalmente abandonado, aquel totalmente golpeteado, que le quitaron todos los beneficios con una mal reforma, una reforma que educativa y fue una reforma totalmente laboral. Te manejo un principio básico. Una compañera o compañero que se jubilaba a los 46 años con una jubilación dinámica, y lo aclaro dinámico, con lo que está ganando el activo, lo sigues permaneciendo con sus mismos incrementos, el mismo salario. Y te jubilas a esa edad, 46, 48 años promedio, mujer o hombre. En cambio, encuentras a un joven con un salario sin prestaciones, totalmente desmantelado, con una ley pensionaria del 85% que te dice, tu futuro es con una cuenta individual que quién sabe cuánto vas a acumular, y seguramente te vas a jubilar después de los 65 años si bien vives. Y es más, malinterpretando lo que es el trabajo magisterial. El trabajo magisterial es el más desgastante, aunque muchos de la sociedad lo ven como un principio de 4 o 5 horas. Es de trabajo continuo, de estar pensando en la problemática de cada uno de sus alumnos. El primer logro, y va a seguir siendo una forma, es ir culminando la unidad, pero sin duda alguna. La primera, cubrir en la primera quincena que cerca de 11,800, en aquel tiempo 12,000 jubilados, dejan de pagar su cuota sindical. Algún compañero, para manejarte cifras, de que tenía 25,000 pesos a la quincena, ahorra 250 pesos. Pones de alguna forma en la consideración los seguros después de una pandemia y etiquetas que puedan bajar cerca de
40 y tantos millones de pesos para beneficio total, en el lugar de tomarlo como un negocio productivo para el secretario general. Tenía un gran temor. Tenemos un pequeño mini banquito que se llama CIMAP. Y otro de los logros es demostrar que hoy puedes ver el mejor rendimiento que nunca en su historia y que sin ninguna duda se puede transparentar y que los bienes económicos, si te voy a decir por la situación de cambio, es el cambio como se organiza un comité ejecutivo seccional, donde no se maneja en su riqueza, pero después vienen ciertas formas. La sección 42 ahora tiene que estar encaminada a algo de cambio en principio, como lo hacía, nuevamente te digo, referencial, hacer los que necesitamos homologación. Cometimos irresponsabilidades, no conocimos lo que era la armonización de ley, pensábamos que era un juego. Y cuando te enfrentas a tu realidad, empezamos a manejar, por ejemplo, la reducción de horarios de media hora para preescolar y primaria. El 3 de 3, el permiso de 3 de 3, que para mí era grandioso. Los federales 9 días, 3 permisos hasta de 3, y nosotros con los 3 permisos en detalle. Se cobraba un impuesto a la gente más abandonada económicamente, al PAE, a nuestros compañeros trabajadores manuales y secretarias, que cuando cobraban de 10 hasta sus 35, 40 años, cada 5, les cobraban un impuesto hasta que iba del 24 al 28% en esa prestación. O a los maestros docentes que cuando se retiraban nos cobran el 30% cuando cumplías tus 28 y 30 años y que venía tu estímulo económico. Hay muchos de los otros que considero básico. El reposicionamiento, otra vez de la sección 42 hasta el gobierno estatal. Te dejaría ese tipo de principios y ya más bien dejaría que mis compañeros de estructura realmente trataran de ver la diferencia de un sindicato transparente a un sindicato que totalmente era oscuro, era inoperante y que no podía salir ni por a la puerta principal. Y te voy con la forma más importante, el reto es, a partir de la democracia, el sindicato que no sepa vivir o disfrutar que va a haber mini partidos dentro de un sindicato. Los Juanitos, los Pepitos, los Rujitos, y todos van a pelear por el poder. Pero ojalá pelean por el poder para transformar y tener el conocimiento previo. Pero hay veces que pelean por tener los viejos privilegios. Yo dejé, y se lo digo así, he dejado rodar a 4 o 5 personas que se molestaron porque les quitaste su sueño, el convertirse en millonario cuando fuera secretario general de la sección 42. Hay un desafío, hay un odio. Hay gente que te odia y no sabes por qué. A lo mejor es por la misma vida donde no he encontrado la felicidad, o a lo mejor les he hecho daños involuntarios y no me he dado cuenta. Llegas a una institución y ves la mirada del joven o del maestro que está en su postura corporal, en su irritación, buscando cualquier mínimo detalle para encontrar que es el culpable hasta de por qué llueve o por qué no llueve, o por qué le tocó en este destino ser el maestro y fue abandonado. Y no te da ni siquiera el momento de la reflexión, decir que la vida es de construcción de muchos actores. Ese es mi gran reto, la desunión. Sigo generando y no lo lograré, y será un reto para todo el mundo fomentar la unidad. Somos muy personalistas. La gente sin duda se va a su bien común. Si te va mal ese día en pensiones, es un pésimo servicio. Estás pensando en ti, pero nunca has pensado que el pésimo servicio es para todos. Si no ganas poco, es que todo el mundo gane menos que tú. Ve, uno de los problemas más fuertes es el que no hemos podido congraciarnos con efectividad de diálogo o con la construcción real de acciones concretas y de involucrar a esas personas para lograr un bien común antes del bien particular. El chiste del ahorro es que sepas bien gastar. Vamos a manejar una casa. Las analogías siempre están en la casa. Le dicen a 2 personas, ¿cómo lo haces para que te duren tus 5,000 pesos y tus 5,000 pesos? Y le dicen al que administra la casa, porque hay gente que a veces que establecemos que la mujer y el hombre, no, el que administra la casa. Te dice, hago mi comida, ahorro en el gas, apago la luz, cuido el agua, y otros dicen, me voy a comer a tal parte, me gusta vivir, me gustan los servicios, y dicen, pues eso no me alcanza. Llegas a un momento en planeación y además gastan más de lo que tienes. Un problema de casi de todo el mundo es que nunca te administras en esa situación. Este comité se administra. Aunque se molesten, ya no compras a gente, ya no les das chayote, ya no te conviertes porque te vives en paz, en la tranquilidad de la dirigencia. Y no es de tener
conocimientos absolutos o mayorías. Pero cuando le pegas en el privilegio de los que siempre van a sentirse, o a lo mejor son los grandes iluminados, es cuando empiezan las grandes problemáticas. Una de las cosas que te comento es estar bien contigo mismo. Y que no eres persona ejemplar, ni eres el líder, eres el dirigente. Eres el hombre común y corriente que comete, que tiene aciertos y defectos, pero nunca dolosos. Y que trabajas 24/7 con los jóvenes. Y en nuestro rancho decían de tiempo completo. A mí me hicieron valorar el zapato cuando tengo un agujero. Me hacían valorar cuando caminaba para correr a las vacas que tenían que comer. Me hicieron disfrutar de verdad. La lluvia, el tiempo, la soledad, lo que es la motivación de vida. Pero hay veces que nunca te dan la chance. Y a lo mejor cuando tus padres de familia te inculcaban, siempre formabas un ejemplo en fe. Hoy los nuevos jóvenes no te dan oportunidad de ir. Hoy tienen otro tipo, muy válido. Pero cuidado con la situación de que los valores sí se han desvirtuado. Mira, hay que ser en este tipo de pláticas, de charlas, hay que ser bien honestos. Cuando tienes todo un equipo, en el camino ha hecho no muy buenos tratos con otras personas. Y entonces empiezas a ver cierta combatividad de que manejas la palabra unidad como la palabra, mas no como hecho concreto. Y todo parece contrario. Desunirnos, pelearnos, desvirtuar. El reto va a ser permanente en el Sindicato Nacional y todos los sindicatos. Pues en el sindicato de la 42 era lo máximo que había. Una pequeña narrativa. Aquí cuando se elegía al dirigente y venía una llamada de México y no te salía, el que perdía era un buen perdedor. Sabía que reincorporarse, no sabía jugar con las reglas. Hoy algunos no sabemos ni jugar con las reglas democráticas. Dudamos y utilizamos las redes para desvirtuar información. Prometemos espejitos. Vendemos muchos espejitos. Y le dices a un joven, te voy a manejar un ejemplo. Te voy a dar una casa. Te voy a conseguir casas mágicas. Él dice, pero ¿cómo vas a conseguir casas? Yo le decía a muchos, a mí regálame una casa que vale $1,000,000, pero que cuando gano 6,000, no he conocido a nadie que no cobre interés. Lo tendríamos todos los mexicanos. Y entonces ese tipo de señalamientos hace que esa persona empiece a creer que no tienes casa porque no, es porque no te alcanza. Y lo primero que tienes que buscar es un salario nuevamente integral. Y le tienes que narrar. Mis primeros años, mis padres me ayudaban y venía y les pagaba 50 pesos, 60, 70 para que me volvieran a prestar. Pero había una luz en el camino. El crecer en secundarias, el convertir claveseles o nuevas prestaciones. Y hoy te tienen encajonado. Pero tenemos que volver a decirles a la gente, hay que luchar por transformar o por volver a tener conquistas muy parecidas a las que históricamente se dan cada ciclo de vida. Mira, mi primera relación es que es muy difícil relacionarte porque creen que cambiaste, pero el tiempo no te alcanza. Te conviertes a veces en un todólogo y hasta algunos amigos piensan que ya cambiaste porque los 5 o 10 minutos que regalabas ya no hacen la llamada. Yo pido una disculpa. A lo que manejaban las redes, decirles a todos los buenos días, pues ya los acotas y empieza a decir, ya es una transformación, ya cambió, ya es el puesto. Por eso, esta es una oficina que no es mía, que te la tienen prestada. Y es aquel cuando te cometes un error, cuando tienes una renta o un préstamo de un lugar o de un saco y no sabes que lo tienes que regresar, vas a estar atormentado todos los días. ¿Cuál es la situación con jubilados? Hay jubilados de varios estatus. El jubilado que se fue con una forma económica, al jubilado que lo trató mal el sindicato, los miembros de un sindicato. El jubilado que piensa que el sindicato no sirve para nada, bueno, que a lo mejor coincido. O aquellos otros jóvenes que dicen, ¿yo por qué gano si soy mejor que el maestro? Gano 3 veces menos. O aquel otro compañero que no sabe qué es una palabra escalafón y ve que 9 horas de escalafón es más de su salario de 15 horas. Pero llega la arrogancia, a lo mejor dirijo mal al equipo y no sabes penetrar en chanclear a la escuela. Y lo más, cuando ves en el sindicato como si fuera el versus, el contra del gobierno. Yo veía el del sindicato y lo veía como el que tiraba el salvavidas cuando era mi espacio.
Me sentía orgulloso ser parte del sindicato. Me sentía orgulloso que se me tomara en cuenta en tareas que me iban a traer un bien o un beneficio. Hoy tienes que cuidar hasta con ciertos detalles la palabra que utilices. Porque puede ser que esa vida te estés generando un odio que te lo ganaste sin darte cuenta y va a ser para toda la vida. Hoy fácilmente en las redes no te bajan de pin, chun, chan, chen, chan. Y todo el mundo te va a decir es que tengo el derecho a la libertad de expresión. Antes simplemente te decían en tu casa. Respeta. Y si realmente tienes el elemento, hay formas de conducción a la ley. Por eso es tan riesgoso. Por eso estamos tan perdidos. Porque si se fijan, hay veces que realmente no llegamos a los problemas, a buscar la solución a los grandes problemas, sino simplemente le damos una barnizadita. Y por eso nos sale muy caro mantener una casa. Hay veces que es más caro lo que te sucede en volver a construir que cuando ya tienes la estructura y tienes que estar reposicionándola. El sindicato es un reto permanente. Te digo que es una palabra que a veces conoces, una disculpa, unas gracias y saber que el esfuerzo es constante en trabajar. La más bonita, la gratitud de las personas y de quien menos los esperas. Otra experiencia mágica es el saberte que sirves, que ayudas. El saber que si seas el fantasma, estás llevando a cabo una llamada en cierta dirección de pensiones o a cierto lugar y estás encontrando no la magia, el camino para una intervención quirúrgica. El saber que hay tantas cosas que puedes lograr y que a veces que estás en tu hamaca o en tu mecedora o en tu colchón preferido o en tu almohada que te gusta a veces babearla demasiado y que sí hay grandes retos. ¿Sabes qué? Le he encontrado en que me gusta vivir. No vivir la vida de los demás porque ese es otro de los grandes retos que he aprendido. Gran parte de nuestra vida es que vivimos la vida de los demás. O vives el modelo que los demás se tratan de señalar y no es auténtico. Yo tengo que tener mucha gratitud, te lo digo, a cerca de 6,000 personas. Pero en esas 6,000 personas, muchos que trabajaron, y esa es la palabra, satisfacción de sentirme útil y de no dañar a nadie. Porque si me encuentran un acto doloso hacia una persona, me retiraría. Y por eso si te fijas, pueden señalar la ineptitud, mas no la aptitud, con formas de gobierno o un tipo de privilegios que nunca beneficiaría a una persona de manera así y que perjudicara a otra. Los objetivos es mejorar las condiciones laborales. Del 14 tienes que remontarte. El sindicato tiene un reto a nivel nacional. Te retomo. Son cerca de 2.200.000 lo que integra el CENTE. Nosotros representamos el 1.4%. Pero damos el ejemplo a nivel nacional. La 42 tiene hasta sus nomenclaturas. Por cierto que desde ahí te digo que no hay sección 41 y nos toca a nosotros como anecdotario. Ves al joven. Yo no puedo ver a un joven, lo vuelvo a repetir, que se juega a los 65 años. Joven, no lo veo. Trabajar con el tipo de alumno más, vamos a dejar la palabra más hiperactivo, que decían nosotros más vagos, yo era medio vago. No lo veo con el gran estrés social, con la gran emoción, con la gran problemática social que existe, de grupos de poder, de influencia de padres de familia, con un salario bajísimo. Porque todos algún día, independientemente del perrijo que tengan su detalle de vida, su forma de acción, busca la satisfacción de quien lo rodea. Y la primera es tener lo básico que te llama una constitución: alimentación, vestido y vivienda. Sí me apura, porque tengo hijos. Pienso tener nietos o a lo mejor sobrinos. Hay gente a la que estimo y quiero. Hay gente a la que amo. O a que la respeto, a los amigos que les deseo el bien. ¿Y sabes cuál es la verdad? Ser feliz. Y no puedes ser feliz. Y muchos te lo pueden manejar como el gran cuento de la Cenicienta o el romanticismo de mucha lectura clásica. Pero también se necesita algún tipo de apoyo, de motivación. Hoy en día tienes que encontrar en lo económico la satisfacción de movilidad. Y por eso voy. Creo que el reto es mejores condiciones laborales, condición de futuro, cómo vas a ganar económicamente bien, para formar un ciudadano que esté feliz consigo mismo, que cuando se ve en el espejo
no esté odiando a quien se le para enfrente. Porque hay veces que ves a niños de 5 o 6 años con una mirada, a veces ya está perdida. Imagínate, que no quiero ser que sea un docente que que ha llegado con esa infancia y totalmente con qué motivación va a llegar a desempeñar la función tan loable como ser de magisterio. Que si trabajes unido con los demás, ni tampoco te sientas más ni menos que otros. Sé humilde, construye, da lo mucho que sabes, enseña al que crees tú que adolece, no te burles de él, no provoques división. Suma, pégate bien a un esfuerzo, un colectivo. Un colectivo triunfa en base al respeto y a los proyectos y que se cumplan ciertas reglas. En cambio, te voy a manejar un pequeño ejemplo ahí. Te gusta jugar básquetbol y tienes 2 muy buenos estrellas, pero se pasan de las reglas de la norma, van a hacer perder a otros 3 jugadores y a otra banca. En cambio, tienes un equipo modesto, pero cada quien realiza su función. Van a lograr el éxito y aún perdiendo el partido, sabe que llevaron su mejor tarea y van a poner el ejemplo de que cumplieron cabalmente con lo que es la vida. Normas, respeto, valores y su máximo esfuerzo. Dentro de un año me imagino que ya de buenos días ahorita se están peleando por el hueso del secretario general. Lo que tienen que entender es que los tiempos llegan. Cuando venga la convocatoria, me imagino un sindicato en la convocatoria bien constituido, que van a aprender de lo poco de lo que deja este comité, que va a seguir fortaleciéndose la democracia, pero con una continuidad de mejores salarios para todos. Hay unos docentes que se pelean porque gana el PAE. No, de que todos tengan una oportunidad alternativa con un nuevo sistema de carrera magisterial, con un sistema de seguridad social, porque lo he dejado a un lado. La salud, alguien cuando dice, ¿por qué luchar por pensiones? O el PIN no deja de ser tan... Estoy más cerquita del hoyo que de volver a nacerte el hoyo. De verdad. Y hay gentes que nunca planean o nunca tipifican eso. Estoy más cercano a tomar mi píldora, a tener mi atención médica. Y por eso tengo que luchar que los gobiernos no incorporen y que no tengan ocurrencias, sino que planifiquen y gasten así como mi tiempo era en educación o en salarios, hoy te tengo que decir en la seguridad de salud. Y hoy más que nunca nos tenemos que ir por el enfoque de salud y seguridad de mi retiro, para que me esté garantizado mi dinero, para que pueda vivir dignamente el tiempo que yo mismo escoja hacer en base a las actividades que realice. Cuidar mi alimentación, cuidar no ser tan bilioso como lo soy, cuidar la diabetes, la prediabetes. Creo mucho que veo, para neta la pregunta, que en los próximos comités yo sí me voy remando como siempre. Nunca he criticado y es más, agradezco mucho que logre aquí, porque la mayoría que me conoce sabe cuál ha sido mi trayectoria de vida, con muchos errores, pero profesionalmente y de trabajo, nadie me lo puede quitar. La primera es la honestidad. Honestidad en todos los sentidos, porque todo te lo ha ligado a la honestidad del dinero. No, honestidad en todo, decir las cosas tal y como son. Ser honesto con la persona es mucho más amplio. Hoy te incomoda ser honesto. Hay veces que no es un valor. Hay veces que lo puedes ver como un valor o lo ve alguien como algo contrario. Pero todos los valores, sin duda, para mí uno de los más importantes es mantenerse muy respetuoso. Hemos perdido esa palabra. Y la más, ser humilde. El dar las gracias, el pedir permiso. La humildad no significa pobreza. Es una enseñanza directa para crecer. Y tener otros más fuertes, pero lo vuelvo a manejar. Que todos los valores que vas a manejar en tu vida va con ello, Y lo voy a hacer, yo es la 4ª vez que te platico. Ser feliz. El hombre nace. Y no digo que cuando te dan la primera nalga que lloras, pero la primera situación de ser la felicidad es cuando encuentras unos brazos que te tocan, que te acarician. Y eso es un día se manejó con la palabra, eres el animal, pero que a veces necesitan mucho más. ¿Cuántos años tendrás que pasar? Y que necesitas de la demás gente. Pero hay veces que cuando creces, es el que te olvidas de ser agradecido. Trabajo.
critican el trabajo, y voy a decir la palabra trabajo. En tu caso dicen, el exageras en tu trabajo. Y otros dicen, no haces tu trabajo. Y yo estoy convencido, agradecido de trabajar. Por eso considero trabajo. El trabajo es la clave de cómo sentirte. Eso lo resumo. La palabra es trabajo. Mira, decir que no se lo dedicas a una familia nuclear, pero algo que siempre he soñado es que seamos una real familia, el magisterio del sindicato. Yo siempre lo manejo que fue mi segunda familia, porque me dio las grandes oportunidades de brindar a los seres que más quieres las oportunidades, primeramente para mí, de ser feliz, de sentirme contento, de salir y comprar un carro, de sentirme dueño de una casa, de poder ayudar a mis padres, que bueno, todas me siguieron ayudando toda la vida, yo nunca les, para no después decir que fue un mal agradecido, pues la situación del gremio magisterial. Te voy a entornar, llegar a las escuelas y encontrar que independiente que hayas hecho o no hayas hecho, te brinden la oportunidad de darte hasta un vaso de agua. Si te hace falta una servilleta, creo que ahí va. Dedico y vamos a seguir dedicándolo a la sección 42, que es a la que nos dedicamos, y por eso nos metimos en este reto. Y a otra parte de mi familia, que es la nuclear, que me queda mi padre, mi esposa, mis hijos, mi comité ejecutivo seccional, que a pesar de que por ahí me dicen que lo regaño mucho, es la básica, o es el señal para mí más grande de que puedan crecer. Bajárselos a secretarios educacionales, a representantes de escuela, que la creemos, que sí podemos ser una familia disfuncional, de grupos de 26,000, pero que por favor todos vayamos con un mismo rumbo, ser feliz.